Bueno, estamos con Gonzalo Casas, sos abogado, además sí, máster y doctorado en economía en Alemania. Maestría terminada y el doctorado ahora pronto lo estoy por ir a defender. Lo estás por defender. Sí, en un mes. ¿Y después te quedás en Europa, volvés para acá? No, vengo a instalarme acá a Tucumán. ¿Te volvés instalarte acá en Tucumán? Sí. Bueno, la invitación tuya es porque vos trabajaste mucho sobre el tema de la deuda de los países, la deuda externa. Argentina ahora en el 2020 tiene que enfrentar el pago de deudas con distintos acreedores y bueno, uno se pregunta cuál es la mejor estrategia para enfrentar un año difícil como este, ¿no? Bueno, antes que nada, Pedro, muchas gracias por la invitación. Y sí, efectivamente Argentina está en una situación muy compleja en lo que respecta a su cuenta de pago. ¿Por qué? Porque tiene reservas limitadas en relación a la cantidad de vencimientos que se le vienen encima. Ante esta situación, en general, los países tienen como opción la refinanciación, es decir, apelar al mercado de capitales, es decir, buscar un nuevo bono y cambiar el viejo bono por un nuevo bono, claro, sacado mediante otros acreedores. Esa opción la tiene excluida actualmente Argentina porque tenemos 2.100 puntos de riesgo país, lo cual equivale a 21% de interés. Es decir, para financiarse, Argentina tendría que pagar 21% de interés en dólares. Lo cual es muchísimo. Es decir, es una exclusión del mercado de capital. La segunda opción que normalmente tienen los estados ante una situación así frente al mercado de capitales es apelar al Fondo Monetario Internacional. Esta segunda opción ya fue utilizada en mayo del 2018. En abril de 2018, en mayo quedamos excluidos del mercado de capitales, en mayo fuimos al FMI. Entonces actualmente Argentina, ante los vencimientos del 2020, como bien decías vos, que son muy altos, sobre todo respecto a los acreedores privados, que llega a 28.000 millones de dólares, tiene dos opciones básicamente. Una es establecer unilateralmente nuevas condiciones para los bonos, lo cual es un canje soberano de deuda. Pero esto corre el riesgo de que se genere una infinidad de acciones judiciales, porque detrás de esto es básicamente un default. Es decir, yo no puedo pagar más esas condiciones de los bonos, estos son los nuevos. Y ahí puede que gran parte de los acreedores te lo acepten, pero puede que la mayoría no, y te empiecen a accionar. Y ahí empieza de vuelta todo el periplo judicial que se dio del 2001 al 2016. Sí. O sea, para vos este no es un camino viable. No es el mejor, porque además lo que tiene que buscar el país es volver al mercado de capitales, y esa solución implica un default, entonces te aleja más del mercado de capitales. Claro. Entonces ahí viene la última opción y la más inteligente y eficiente, aunque también muy difícil, que es renegociar voluntariamente con los acreedores. Es decir, hacer un llamado desde ya con tiempo a los acreedores con el objeto de modificar o bien los plazos de vencimiento del capital y de los intereses o en lo posible también las condiciones e incluso los montos de los bonos. Bien. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre el canje soberano y esta renegociación? Es que esta es voluntaria. Esta es voluntaria. Entonces, vos te sentás con el acreedor y decís, debido a que tengo dificultades, repactemos. Ahora, el acreedor puede aceptar reprogramar los vencimientos para más adelante y también puede aceptar quita de intereses. Exacto. Ese sería lo lógico, aunque la quita de interés no es a veces lo acá, más para que la audiencia lo entienda mejor, una pequeña digresión. Respecto a los estados, no existe ningún proceso de concurso o de saneamiento de las deudas. ¿Qué es esto? Un particular, si tiene problemas con sus distintos deudores y no puede hacer frente a todas esas deudas al mismo tiempo, tiene la opción de someterse al instituto del concurso de la quiebra. Sí. Y eso es forzoso para todos los acreedores. Es decir, si uno entra a un concurso y se hace un acuerdo concursal, el acuerdo concursal
aprobado por la mayoría de los acreedores de un deudor particular, obliga a todos. Eso no existe a nivel estatal. Claro. Es decir, el Estado no tiene esa posibilidad. El Estado no quiebra. Ese es el principio, digamos, y no existe ningún proceso alternativo que podría ser un saneamiento estructurado, institucional. Entonces, por eso el Estado tiene estas opciones limitadas, estas 4 opciones, que las últimas son las del concurso, que es o unilateralmente digo, vale esto, o hago un acuerdo con mis acreedores de manera privada, que es bastante complejo, porque como no están forzados, pueden especular o no respecto a si es mejor meter una acción que se activen los intereses sobre los intereses por el no pago. Hay muchas opciones. Ahora, Gonzalo Casa, acá nosotros tenemos el acreedor, el bonista, el acreedor privado del exterior, y tenemos el Fondo Monetario. ¿Con quién se debería renegociar primero en la estrategia esta? Porque con el fondo también hay que renegociar los plazos. Efectivamente, hay distintos tipos de acreedores. Los más complejos son los acreedores privados, el bonista particular, porque es el más difícil de identificar, porque los bonos van pasando de mano en mano. Pueden terminar incluso en un fondo de pensión de jubilados italianos. Sí. Y frente a esos casos es más difícil la renegociación, porque hay una tolerancia al Estado cuando tiene una cierta tolerancia al Estado cuando entra en crisis de pago, es porque el Estado tiene que responder por obligaciones de derechos humanos, que es dar seguridad, salud y educación a su población. Entonces, por eso hay cierta aceptación de las renegociaciones. Pero cuando del otro lado se trata de jubilados, ya ahí es más difícil la ponderación de las dos obligaciones. Claro. En cambio, si se trata de fondos de inversores institucionales, por ejemplo, fondos profesionales de las inversiones, es más fácil la renegociación. Pero bueno, respecto a cuál es más urgente, a mi modo de ver, la renegociación con los acreedores particulares, porque los mayores vencimientos se dan en marzo 2020. Y en cambio con el FMI el pago es para el 2021. Bien, o sea que hay más plazo. Pero además, ¿por qué se dice que si la Argentina logra un buen acuerdo o logra un acuerdo con los acreedores privados, le va a ser más fácil renegociar con el fondo? Y bueno, porque el fondo es un acreedor de última instancia, que lo que viene es a salvar que el Estado caiga en default. Entonces, si el Estado arregla con los particulares, el fondo no tiene tanta presión de que el Estado no caiga en default, porque el Estado aseguró de no caer en default. Está bien. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Ahora, lo del tema del fondo, ¿cuál es tu posición de los fallos que ha tenido el fondo permanentemente, que cada vez que prestó a un país, lo más paradigmático fue el sudeste asiático, les pidió tantas condiciones que agravó más la situación económica para poder recuperar el dinero? Y sí, históricamente está muy cuestionado los planes de ajuste del fondo, porque en base a la experiencia y los resultados no han generado, como bien decís, crecimiento. Entonces no han generado una buena posibilidad de pago, digamos, la capacidad de pago cubriendo las necesidades humanas básicas de la población. Sí. Porque esa es la situación: generar capacidad de pago a costa de toda la población, o armar un plan con posibilidad de crecimiento que permita que la sociedad pueda subsistir y a su vez pagarle a los acreedores. Sí. Ese es el dilema, digamos. Esto es lo que plantea Alberto Fernández, o sea, primero crecemos y después pagamos. Ese todavía no se sabe bien cuál es el plan que están ofreciendo a los acreedores el gobierno nacional, pero como eslogan está basado en primero crecemos y luego pagamos, lo cual tiene lógica, porque sí, como vuelvo a decir, hay un conflicto de dos obligaciones básicas. Una, que el Estado está comprometido con sus ciudadanos a
la salud, la educación y la seguridad. Y esto es aceptado por los liberales desde Adam Smith. Digamos, sí. El Estado liberal tiene esas funciones. Y los ciudadanos en esta relación son una suerte de acreedores. Y por otro lado están los acreedores privados que han invertido en bonos y que están esperando que se les pague dinero. Bueno, ¿cómo se hace para coordinar esas dos situaciones? La mejor es crezcamos, tengamos la posibilidad de generar educación, salud y seguridad, y en esa situación de crecimiento vamos haciendo frente a los compromisos de deuda. Bien, ¿entendés que con este paquete que se ha votado en el Congreso, eso le da al Estado un cierto oxígeno y es una buena noticia para poder mantener la negociación con los privados? Porque le demuestra una actitud como el que el Estado quiere volverse más solvente para poder cumplir con efectivamente. la deuda. Si le da buen resultado o no, lo sabremos en el tiempo. Claro. Pero el objetivo efectivamente es el que decís, demostrarle a los acreedores que el Estado tiene un compromiso de generar capacidad de pago. Y este compromiso, digamos, la generación del superávit fiscal, que es básicamente gasto menos de lo que me ingresa, se puede hacer o recortando el gasto o generando más ingresos con impuestos. Mayor presión impositiva. Exacto. Y esa es la medida que tomó el gobierno. Y bueno, habrá que ver si le da buen resultado en términos de mayor recaudación y además si le da buen resultado en la negociación. Pero seguro es una buena carta para presentarle a los acreedores. Porque como esto hay que pensarlo como el almacenero del barrio con sus acreedores. Dice, no te puedo pagar ahora, no me metas una acción. Y los acreedores le dicen, ¿y qué me ofreces vos para que yo acepte un aplazamiento de los vencimientos? Sí. Y bueno, el deudor, en este caso el Estado, está tomando medidas para seducir y convencer a los acreedores de que le permitan y confían en el plan que busca en última instancia volver al mercado financiero, al mercado de capital. Por supuesto. Para terminar, Gonzalo, muy claro lo tuyo. Entonces, la Argentina con esto lo que quiere es demostrar que tiene voluntad de pago, porque fue un incumplidor serial. Entonces, hay que cambiar la imagen esa que tiene el país, que no es fácil. No es fácil, pero efectivamente eso es lo que están buscando. Y las medidas, en principio, son razonables a esos fines. Bien. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Nos despedimos hasta el próximo martes, donde vamos a estar nuevamente en un punto de partida para analizar nuestra realidad.